nuestro programa anterior hemos analizado qué es la diabetes y hemos visto que es una enfermedad prevalente en nuestro país. En el día de hoy recibimos nuevamente a la doctora Natalia Miranda, diabetóloga, para que nos informe cuál es la importancia del adecuado control de esta enfermedad. Bienvenida, Natalia, hablemos de salud. Muchas gracias, Ana María, gracias por invitarme. El control de la diabetes es fundamental. Controlar la diabetes es clave porque si un paciente desde el diagnóstico y en forma rápida logra controlar bien su diabetes, probablemente el riesgo de desarrollar complicaciones y la gravedad de estas complicaciones a lo largo del tiempo van a ser mucho menores que las de aquel que un paciente que tiene un mal control. Las complicaciones en este caso van a aparecer mucho más probablemente. ¿Y cuáles son esas complicaciones, doctora? Las complicaciones asociadas a la diabetes son muchísimas. Hay una forma de dividirlas groseramente en dos grupos, que son las complicaciones agudas y las complicaciones crónicas. Dentro de las complicaciones agudas están los ascensos bruscos de niveles de glucosa en sangre, que les llamamos glucemia, muy elevados, que generalmente el paciente puede darse cuenta cuando sus cifras de glucosa están muy elevadas, porque puede percibir algunos síntomas como ganas de orinar todo el tiempo, y a esto le llamamos poliaquiuria, una sed intensa, a lo que denominamos habitualmente polidipsia. El paciente además puede tener extremado apetito o puede tener una bajada de peso muy pronunciada sin ninguna explicación clara, y muchas veces esto puede llevar a la consulta. La otra complicación aguda, igual o más importante que los ascensos bruscos de glucosa, son los descensos abruptos de los niveles de glucosa en sangre. Cuando la glucosa desciende en forma rápida, y puede hacerlo incluso en minutos, el paciente corre incluso riesgo de vida si no la trata como realmente corresponde. Todo paciente en consultorio que toma medicación que lo pone en riesgo de tener una hipoglicemia debe ser advertido de cómo corregir una hipoglicemia. Y para conocer qué síntomas da esta hipoglicemia, algunos de los síntomas clásicos que se asocian a estos descensos de la glucosa en sangre son los más comunes, ¿verdad? Palpitaciones, sudoración muy profusa, temblor, apetito, tendencia al sueño. Todos estos síntomas, tanto los de alta glucosa en sangre como los que sugieren que la glucosa esté demasiado baja, deben hacer consultar de forma rápida, pedir asistencia de forma rápida al paciente. Estas son las complicaciones agudas. ¿Y las complicaciones crónicas cuáles son? Bien, las complicaciones crónicas son también importantísimas, de hecho son las que van a marcar la calidad de vida de los pacientes, y muchas de ellas van a ser causas de mortalidad si no se tratan de forma adecuada. Pueden dividirse también en varios grupos, fundamentalmente dos. Unas que afectan a los pequeños vasos y por eso se llaman complicaciones microvasculares, y otras que son responsables de una afectación de los vasos más grandes que se llaman macrovasculares. Las complicaciones microvasculares son, como la mayoría de los pacientes con diabetes deben reconocer estando en sus casas, las afectaciones de la retina. Muchas veces la diabetes, de hecho, es la causa número 1 de ceguera, entonces los pacientes que tienen diabetes temen muchas veces perder la visión, y esta es una complicación microvascular. Otra complicación clásica microvascular son las complicaciones a nivel renal. Una diabetes mal controlada puede generar, y de hecho es la primera causa de falla renal, y esta complicación también depende de un mal control. Como vemos, entonces, si dependen de un mal control, logrando un buen control de la glucosa en sangre, nosotros podríamos prevenir estas complicaciones o retrasarlas en el tiempo al menos. Por otra parte, las complicaciones macrovasculares son de las más frecuentes y generalmente son las que más determinan mortalidad en los casos de pacientes con diabetes. Y son no muy diferentes a las complicaciones macrovasculares, es decir, de los grandes vasos que le ocurren a las personas no diabéticas. Lo que les ocurre, y la causa más común de mortalidad en estos pacientes, es la enfermedad cardiovascular. Los pacientes con diabetes tienen con mucho mayor frecuencia infartos cardíacos y accidentes cerebrovascular que pueden causar su muerte. Doctora, ¿y esto a qué se debe? ¿Por qué es así? Esto es así porque cuando uno no controla bien todos los factores de riesgo que la diabetes tiene asociado, las arterias se tapan de forma mucho más rápida, es decir, la diabetes determina una aterosclerosis acelerada, que es una enfermedad que tapa arterias por depósito de lípidos en sus paredes.
Y esto ocurre de forma mucho más rápida, como decíamos, en las personas con diabetes. Además, la aterosclerosis en los pacientes con diabetes es más precoz en el tiempo, o sea, le ocurre cuando el paciente es todavía más joven, y cuando tiene una manifestación clínica generalmente es más severa y más difícil de corregir y con peor pronóstico que los pacientes que no tienen diabetes. Doctora, teniendo en cuenta la importancia de los controles, ¿cómo puede saber una persona si se está controlando bien o no? Esta pregunta es clave porque todos los pacientes deben conocer cómo está controlada su diabetes. Para eso, su médico seguramente le va a solicitar un estudio en sangre que se llama hemoglobina glicosilada o hemoglobina glicada, también se puede conocer con el nombre hemoglobina A1C, y lo que importa es que este parámetro, que se solicita habitualmente cada 3 meses, da una muy buena idea de cómo ha estado el control de la glucosa en sangre durante los últimos 3 meses. Esto es muy útil para tomar decisiones terapéuticas en el consultorio. ¿Y cuál sería un valor de buen control? En general, un buen control de su glucemia, controlado a través de la hemoglobina glicada, es un valor menor a 7%. Pero esto no es para todos los pacientes, eso es una meta general. Cada vez más se insiste en que la meta debe individualizarse al paciente que estamos viendo, porque no es lo mismo ver un paciente adulto mayor con múltiples complicaciones ya instaladas que ver un joven sin ninguna complicación. De modo tal que si bien tener menos de 7% puede estar bien para la mayoría de las personas, en un paciente joven seremos mucho más estrictos, porque todavía no hay complicaciones y tenemos que evitar que se desarrollen. Entonces es probable que nos fijemos una meta menor a 6 o 6.5%. Y por otra parte, los pacientes adultos mayores que tienen mucho más riesgo de hipoglicemia, muchos de ellos con largos años de su diabetes y complicaciones ya instaladas, la meta que se plantea no es tan ambiciosa, sino que metas menores al 8% generalmente son apropiadas para este grupo de pacientes. ¿Y los controles de glucosa en el dedo son útiles? Sí, son útiles. A eso le llamamos glucemia capilar. El paciente cuando recolecta varias glucemias capilares en el día, puncionándose el dedo, hace lo que se denomina un automonitoreo glucémico. Y esto es de utilidad, pero hay que saber también que no todos los pacientes tienen indicación de realizarse el automonitoreo glucémico. Por ejemplo, un paciente que esté muy bien controlado y que reciba medicación que no lo pone en riesgo de tener una hipoglicemia, probablemente sea suficiente con hacerse la punción capilar el día que va a la consulta médica y no en su casa. Sin embargo, en otros pacientes es clave que el paciente monitoree. Por ejemplo, aquellos que toman medicación por boca que sí dan riesgo de hipoglicemia, como vamos a ver más adelante, o por supuesto aquellos que utilizan insulina. En esos casos el médico, adecuándolo muy a medida del paciente que uno está viendo, le va a indicar en qué momentos del día debe puncionarse y le va a solicitar al paciente que los escriba en una grilla para que juntos en el consultorio, leyendo esa información, se puedan hacer las correcciones del tratamiento necesarias para que el paciente logre un buen control. ¿Cuáles son los valores esperados cuando la persona se realiza el control? Bien, eso depende absolutamente del momento en que realice la punción, el momento con relación a las comidas. En general, el médico le va a solicitar que se haga antes de las comidas, es un valor de gran utilidad, y cuando el paciente realiza ese control antes de comer, el valor de buen control se encuentra entre cifras de 70 y 130 miligramos por decilitro. Es para lo que algunos otros pacientes conocen 0,70 a 1,30. Estos son valores, un rango óptimo de control para una persona en los momentos antes de las comidas. Eso se llaman preprandiales. Pero muchas veces el médico le puede solicitar a su paciente, para tener una noción más acabada de cómo está el control, que también monitoree después de las comidas, 2 horas generalmente después de comer. Y en estos casos los valores que uno espera encontrar en sangre capilar no son los mismos que en precomidas. Valores óptimos de un buen control después de las comidas van a ser valores entre 160 y 180. Doctora, entonces controlando la glucosa en sangre, ¿podemos prevenir todas las complicaciones? No podemos, Ana María. Lo que podemos hacer es controlar algunas, prevenir e incluso enlentecer algunas de las complicaciones crónicas de las que estábamos hablando. Particularmente cuando nosotros controlamos la glucemia, lo que más disminuimos son las complicaciones que tienen que ver con la retina,
que habíamos hablado, enlentecemos o evitamos que aparezca la enfermedad renal, también podemos prevenir la polineuropatía, que es muy común en estos pacientes. Pero sin duda, si bien es necesario tener un buen control de la glucosa, no es suficiente para prevenir el resto de las complicaciones, particularmente la enfermedad cardiovascular, que como dijimos es la primera causa de mortalidad en estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer en este caso? Tenemos que ver al paciente en su totalidad. Tenemos que mirar, además de la diabetes, qué otros factores de riesgo tienen que puedan terminar enfermedad cardiovascular. Y los diabéticos asocian con muchísima frecuencia, más del 80% de los pacientes tienen al menos un factor de riesgo más. Y el más común de ellos son las dislipemias, es decir, las alteraciones en las fracciones lipídicas, que son las grasas en sangre. Por lo tanto, el médico que lo ve va a tener que ir a medir sus lípidos en sangre y probablemente vaya a tener que dar medicación para mantener su colesterol en un rango muy bajo para evitar complicaciones. Este es un aspecto. Pero además, si no se controlan los valores de presión arterial, por más que uno controle bien la glucosa y controle bien los lípidos, tampoco vamos a poder reducir todo lo que podemos la enfermedad cardiovascular. Es decir, que también tenemos que prestar atención a la presión arterial del paciente. Y sin duda que es obvio que tenemos que prestar atención si el paciente fuma o no fuma. Sería ilógico controlar el resto de los factores de los que hablamos y no recomendar al paciente fuertemente a aquellos que fuman que dejen de fumar. Esto es clave para el control de las complicaciones de la diabetes a largo plazo. Y ni que hablar la obesidad, es un factor más que hay que controlar muy de cerca porque a ella se asocian el resto de los factores de los que hemos hablado. En definitiva, entonces, cuando la persona se diagnostica diabetes es importante controlar rápido y controlar bien no solo los niveles de glucosa, sino colesterol, presión, tabaquismo, peso. Para esto el paciente necesita realizar un sinnúmero de cambios de estilo de vida y esto requiere un compromiso por parte del paciente muy importante. El paciente es el pilar del tratamiento. Ningún equipo multidisciplinario, por más brillante que sea, va a ser exitoso si el paciente no logra una buena adhesión al tratamiento. Y para eso, quienes hacemos diabetes estamos convencidos que tenemos que brindar a nuestros pacientes una buena educación en diabetes para explicar el porqué de las acciones que está tomando. Solo de esta manera queremos que el paciente pueda adherir a estos cambios a lo largo del tiempo. Bueno, muchísimas gracias Natalia por este informe y te esperamos nuevamente en nuestro programa. Gracias a vos, Ana María, por invitarme.